Bueno, muchachos, pues vamos a comenzar a ver los temas de la unidad 3 de la asignatura de Mecánica de Medios Continuos, donde veremos el tema de estado de formación. Antes de comenzar hablando de estos temas y explicando un poco, vamos a hacer un repaso de lo que vimos en la unidad 2 de esta asignatura. ¿Ok? La unidad 2, como bien recuerdan, el tema era esfuerzos o tensiones. Partiendo de que un medio continuo es aquel objeto que no tiene oquedades o huecos dentro de su volumen, es decir, que tiene una cantidad infinita de partículas que la conforman y que puede ser considerado como un sólido deformable, esos pudiesen estar analizados en un espacio en dos dimensiones o en tres dimensiones con sus respectivas coordenadas x, y y z o de manera generalizada x1, x2 y x3. ¿Qué pasa con ese medio continuo? Ese medio continuo pudiese interactuar con varias fuerzas externas que pudiesen aplicarse, ya sea de manera externa o dentro de la misma. Si hablamos de aquellas fuerzas que interactúan en su entorno, en su contorno del medio continuo, vamos a llamarle a estas fuerzas fuerzas de superficie. ¿Ok? Aquellas fuerzas que pueden ser puntuales, fuerzas distribuidas en un área de la superficie o inclusive momentos que pudiesen ejercerse en parte de la superficie de este continuo. ¿Qué pasa? También tenemos fuerzas que influyen en toda la masa o en todo el cuerpo de ese medio continuo y que los vamos a llamar como fuerzas de volumen, fuerzas másicas o fuerzas de cuerpo, y que como un ejemplo muy claro vamos a tener a esa fuerza de gravedad que bien conocemos. Surgirá también otra fuerza al momento de partir este medio continuo, ¿ok?, en dos partes con respecto a un corte imaginario. Entonces, ¿qué surgirá? Van a surgir lo que son esfuerzos o fuerzas de tensión y compresión que habíamos comentado, que es aquella fuerza ejercida respecto a un área transversal según el corte realizado. Entonces, si partimos este medio continuo en dos partes, tendremos lo que es un esfuerzo para esta parte y un esfuerzo para esta parte. ¿Sí? Entonces ya no tenemos solo fuerzas de superficie y fuerzas de volumen, también tendremos lo que son esfuerzos, ya sean de tensión, que estiren el medio continuo, o de compresión, que, pues como dice su nombre, compriman a este cuerpo. Si hacemos este corte en cualquier dirección que nosotros queramos, van a surgir a partir del área transversal de este corte lo que son componentes normales tangenciales de este esfuerzo o de esta fuerza de tensión o compresión, definiendo entonces aquel componente normal como aquella fuerza o aquel vector de fuerza que es perpendicular a este plano de corte, y su componente tangencial aquel que sea paralela a este plano de corte. Todo esto analizándolo desde un punto P respecto al corte realizado al medio continuo. Si generalizamos este análisis en las tres direcciones X, Y, Z que pues representan ya todas aquellas direcciones donde nosotros podemos hacer los cortes, vamos a observar que tendremos una componente normal y dos componentes tangenciales por cada uno de los cortes que realizamos. ¿Okay? ¿Qué va a pasar? Resumiendo esta información en una matriz, tendremos esta matriz de 3 por 3, 9 componentes, donde la diagonal principal representará aquellos componentes normales con respecto a este plano de corte del esfuerzo realizado, y los demás valores van a ser las componentes tangenciales. Hay que observar y mencionar que esta matriz que representa lo que son las tensiones ejercidas al medio continuo en cualquier plano de corte va a ser una matriz simétrica. ¿Okay? Es decir, que la componente tangencial y va a tener el mismo valor que la tangencial xy, la tangencial zx el mismo valor que la tangencial xz, y así con la tangencial yz que va a tener el mismo valor de zy. ¿Cómo llamaremos a esta matriz? Le vamos a llamar tensor de tensiones, ¿okay?, o tensor de tensiones de Cauchy. ¿Para qué nos va a ayudar generalizar
en forma de matriz lo que son las tensiones en cualquier corte realizado en medio continuo. Con ello nosotros podemos encontrar lo que son el vector tensión que puede ejercerse con respecto a los valores tensionales que pudiésemos tener con su componente normal y tangencial. Entonces, ¿cómo encontramos ese vector tensión o vector esfuerzo? Bueno, pues va a ser la multiplicación de esta matriz de 9 componentes, que es el tensor de tensiones inicial del problema, multiplicado por la normal del plano de corte que estamos analizando. ¿Okay? Este plano también el problema nos lo debe dar. Y este vector tensión va a tener su componente normal y su componente tangencial. Recordando entonces que la componente normal la vamos a encontrar multiplicando ese vector tensión encontrado anteriormente nuevamente por la normal del plano de corte dado en el problema, y que la componente tangencial va a ser la raíz cuadrada de el valor absoluto de lo que es el vector tensión o vector de esfuerzo al cuadrado menos la componente normal al cuadrado, y tendremos así las dos componentes. ¿Okay? ¿Qué más vimos? Vimos de igual forma que vamos a tener lo que son tensiones principales y direcciones principales, que son aquellos cortes que nosotros podemos hacerle al medio continuo donde no tengan componentes tangenciales y únicamente van a tener componentes normales, es decir, fuerzas perpendiculares a ese plano de corte. Si graficamos entonces estas tensiones principales en un plano, vamos a crear lo que son los círculos de Mohr. ¿Okay? Los círculos de Mohr nos va a facilitar a visualizar de una manera mucho más rápida aquellos valores máximos que pudiesen tener este medio continuo respecto a el estado tensional que tenga o al que esté interviniendo respecto a un plano de corte. Entonces, los círculos de Mohr para lo que son estados tensionales en dos dimensiones, donde tendrá su componente normal en X y en Y en Z o X y Z según el corte, y su componente tangencial respecto a esos dos ejes, nosotros podemos crear lo que son coordenadas con esos valores y con ello graficar lo que son los puntos para crear un círculo. Entonces, ese círculo creado por las coordenadas normal X, normal Y y la tangencial que nos representa, crearemos una intersección, una línea que conecte esos dos puntos. Buscaremos lo que es el círculo que hace relación de estos dos puntos y aquella intersección de esa circunferencia con respecto a la línea X o la línea de las normales que habíamos comentado van a ser aquellas tensiones principales. Las direcciones principales para este caso va a ser entonces la mitad del ángulo que va a crear lo que es la línea horizontal con un punto, ¿okay?, que nosotros graficamos ya sea con este valor o con este valor. Va a ser el mismo ángulo, ya sea este ángulo o este ángulo. Entonces la mitad de ese valor va a ser la dirección principal. Para lo que son los círculos de Mohr en tres dimensiones, hemos comentado que necesitamos primero encontrar lo que son las tensiones principales de este estado tensional del medio continuo y graficarlos también, en un plano cartesiano con eje horizontal como componente normal y eje vertical como componente tangencial, y con los valores de la principal 1, la principal 2 y la principal 3 colocados de manera ordenada, haciendo lo que es la relación entre cada uno de ellos, por medio de círculos, y donde aquel punto más alejado del origen en la parte positiva del eje de las normales la vamos a llamar tensión normal máxima, y el diámetro del círculo mayor va a ser la tangencial máxima obtenida, que comentamos que era la diferencia de la tensión principal 1 menos la tensión principal 3 entre 2, y nos va a dar esa tensión máxima. Y que el área que va a crear la relación de esos tres círculos va a ser un área donde vamos a tener lo que son puntos o componente normal y tangencial válidos para ese estado tensional del medio continuo. En la unidad 3,
que son estados de deformación, lo que vamos a hacer va a ser el análisis del desplazamiento de partículas con respecto o en relación a un punto de origen. ¿Ok? No va a ser un desplazamiento absoluto, sino un desplazamiento relativo, ¿ok? En relación a una posición de otro punto que estemos analizando. Y nada más recordar que los criterios de la unidad 3 o las evidencias a entregar va a ser un examen escrito, que en este caso va a ser un examen en línea que va a valer 50 puntos. El mapa conceptual sobre la descripción material y espacial del continuo, que vale 20 puntos. Y un reporte de resolución de ejercicios que van a estar enviando con un valor de 30 puntos. Como nota, pues bien saben que el valor del examen se considerará si el alumno logra aprobarla con el 50% mínimo. El mapa conceptual se entrega en binas y el ejercicio en equipos va de 4 integrantes. ¿Ok? Bueno, comencemos entonces con los temas de la unidad 3, estado de deformación. Son 4 temas que veremos. En primer lugar, descripción del movimiento. En segundo, descripción matemática de la deformación y su diferencia con el concepto de desplazamiento. En el tercer tema veremos el tensor de deformación para deformaciones infinitesimales y desplazamientos pequeños, que va a ser muy importante para encontrar el vector de formación con su componente longitudinal y tangencial. Y veremos también las deformaciones por rotación, deformación lineal y angular, que en este caso solo vamos a comentar las características que tiene cada uno de estos tipos de deformaciones. Vamos a comenzar analizando este pórtico. ¿Ok? Este elemento compuesto por 2 columnas y una viga. Si observamos la imagen, las líneas en color negro van a representar la posición inicial de cada uno de estos elementos y de sus partes que los componen, ¿ok? Sin aplicarle ninguna carga o ninguna fuerza. Bueno, comentando entonces esto, si analizamos todo el conjunto de elementos dentro de un sistema de referencias o dentro de un sistema de coordenadas, ¿ok? Vamos a ver que cada uno de estos puntos, ¿ok?, de las columnas y de la viga van a tener una coordenada respecto a un sistema de referencia. Vamos a comentar que el origen estaría en el punto donde está el empotramiento. Entonces, ese tendrá una posición, un sistema de coordenadas en 2 dimensiones, ¿ok?, con su componente x, y, z. Este punto también va a tener sus coordenadas x, y este punto también va a tener sus coordenadas x, y. Si lo analizamos en 3 dimensiones, cada uno de los puntos va a tener su componente x, y, z. ¿Correcto? Bueno, ¿qué pasa si nosotros le aplicamos una carga o una fuerza externa? Si al mismo elemento yo le aplico una fuerza con respecto al centro de la viga, observamos que los puntos en azul va a tener, en primer lugar, una posición inicial y una posición final, ¿ok? Al igual que el punto verde. Entonces, ¿qué? Si lo analizamos de una manera macroscópica, diríamos que tendremos un desplazamiento de estos puntos. ¿Qué pasa si la fuerza no es aplicada en la viga, en la parte central de la viga, sino en un vértice donde hay una unión con una viga? Bueno, ¿ok? Los puntos, ya sea los analizados anteriormente o los puntos más importantes, van a sufrir diferente desplazamiento, diferente cambio de posición respecto al sistema de referencia que habíamos dicho con origen en el empotramiento. Generalizando de manera rápida, diríamos que ese cambio de posición sería un desplazamiento de este punto. Sin embargo, para llamarlo desplazamiento, requeriríamos de una unidad de medida. ¿Ok? Y además de la unidad de medida, analizaríamos de manera particular cada uno de estos puntos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, este cambio de posición es diferente a este. Entonces, las unidades que yo tendría a analizar, que serían particulares para cada uno. Vamos a decir que si analizamos el pórtico con una viga de lo que son 3 metros, ¿ok?,
va a tener un cierto desplazamiento con respecto a la unidad que yo le coloque a esta. ¿Ok? Pero vamos a decir que esta viga no mide 3 metros, mide 4 metros. Entonces, la deformación va a ser similar, pero el desplazamiento va a ser diferente por el cambio de unidad o de magnitud de la viga. Entonces, para estos puntos, entonces, no nos conviene analizarlo de manera particular. Necesitamos buscar aquella unidad que nos generalice el estudio de el conjunto de elementos que forman este pórtico. ¿Ok? Por tanto, necesitamos el concepto de deformación y no de desplazamiento para su análisis. ¿Cómo vamos a definir lo que es el concepto de deformación? Bueno, en el contexto más general, el concepto de deformación se refiere al estudio no ya del movimiento absoluto de las partículas, sino del movimiento relativo con respecto a una partícula determinada, de las partículas situadas en un entorno diferencial de aquella. ¿A qué se refiere este concepto? Más que nada, nosotros no vamos a analizar esta posición con respecto a el absoluto o todo el elemento, que en este caso es la viga y la columna, o en este caso solo la viga, sino que necesitamos de un sistema de referencias para poder analizar este desplazamiento, pero que en este caso le vamos a llamar deformación. ¿Ok? Bueno, el estudio de esos cambios de posiciones de las partículas de un cuerpo, ¿okay?, que en este caso va a ser el medio continuo, la vamos a llamar cinemática del medio continuo. ¿Ok? Entonces, para analizar esos cambios de posiciones y analizar lo que es la deformación, necesitamos considerar 3 puntos importantes. En primer lugar, pues diferenciar, ¿ok?, ese concepto de desplazamiento y deformación. Entonces, el desplazamiento requerimos de una unidad para dimensionar, lo que yo les comentaba. Si son 3 metros, si son 2 metros, si son pies, ¿ok?, si son pulgadas, ¿ok? El desplazamiento va a ser diferente por esa unidad en el que nosotros vamos a dimensionar los cuerpos. A diferencia de la deformación, que en este caso es una relación con respecto al estado original. ¿Ok? Y va a ser adimensional. ¿Por qué va a ser adimensional? Porque no nos va a dar lo que es una unidad. No nos va a decir se desplazó 10 centímetros, se desplazó 5 centímetros. No. Sino es una relación con el total. Es decir, se desplazó un 10%, un 20%, un 0.05 con respecto al estado original que tenga el cuerpo. Y pues nos va a permitir un mejor estudio generalizado de todo este medio continuo. ¿Ok? Considerar solo el análisis del régimen elástico lineal, pequeñas deformaciones. Entonces, lo que habíamos visto en la gráfica de relación esfuerzo-deformación que comentamos rápidamente en la unidad 2, donde en el claro ejemplo del acero tenía su eh, estado elástico, su estado plástico y su momento de ruptura. Entonces, de igual forma en la deformación, al igual que en los esfuerzos, solo nos vamos a enfocar en el régimen elástico lineal. Entonces, en este régimen solo vamos a tener lo que son pequeñas deformaciones. ¿Ok? No vamos a tener unos desplazamientos tan grandes dentro de las partículas del medio continuo, sino son tan pequeños que inclusive vamos a hablar, ¿ok?, del término límite para decir esta cantidad tan pequeña cercana a cero. ¿Ok? Y otro punto importante sería la dirección de la deformación. Entonces, en este caso, considerar un sistema de referencias, un plano de coordenadas, ya sea en 2 dimensiones x, y o en 3 dimensiones x, y, z. Entonces, al igual que vimos en la unidad 3 que teníamos el tensor de tensiones con sus 9 componentes, ¿okay?, para generalizar cualquier esfuerzo en cualquier corte, en cualquier dirección, en las deformaciones también vamos a enfocarnos en lo que son 3 dimensiones, para así generalizar lo que es el estudio del medio continuo. Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo para definir lo que es el punto número 1, que sería el más importante, la diferencia entre desplazamiento y deformación. Sería, vamos a decir que esta viga tiene una cierta longitud
y se va a deformar. ¿Ok? Bueno, este cambio de posición de este punto a este va a tener una cierta unidad con respecto a la dimensión que tenga este, al igual que este con este. ¿Por qué? Vamos a decir, esta columna, ¿ok?, tiene una longitud mucho más larga. Entonces, ¿qué va a pasar? El desplazamiento lo vamos a ver pequeño con respecto a esta unidad. ¿Ok? Vamos a decir este que tiene una longitud mucho más pequeña, el desplazamiento va a ser casi la misma longitud del cuerpo. Y en este caso, el desplazamiento es mucho mayor a la longitud del cuerpo. Pero, ¿qué pasa si nosotros hablamos de deformación y hablamos de lo que es un adimensionamiento del cuerpo? Okay. Bueno, pues esta longitud, que sería el cambio de posición, sería en proporción a la longitud total que tenga el cuerpo. ¿Ok? Al igual que este y este. Entonces, posiblemente tengamos, ¿ok?, el mismo desplazamiento, pero no la misma deformación. ¿Ok? Porque aquí vamos ya a considerar, ¿ok?, la longitud o el estado inicial de este punto con respecto a lo que es la longitud inicial de estas columnas. ¿Vale? Si comentamos entonces la diferencia entre desplazamiento y deformación, vamos a hablar de los tipos de deformaciones que vamos a tener en los diferentes cuerpos. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de la deformación longitudinal, ¿ok?, ocasionado por una carga axial, es decir, aquella carga que es o aquella fuerza longitudinal al cuerpo. Entonces, esa fuerza aplicada va a estar, ¿ok?, en la misma dirección que la longitud más larga del elemento. Entonces, si observamos esta columna, vamos a tener aquí, ¿ok?, una longitud inicial. Y si le aplicamos la fuerza, va a tener una longitud final. Entonces va a haber un incremento de longitud. Entonces, la deformación, que en este caso está definido con la letra griega epsilon, va a ser esa relación entre el incremento de la longitud con respecto a la longitud inicial. Si lo observamos también con lo que es una viga, tenemos aquí una longitud inicial, lo que es la deformación o el incremento de longitud, que en este caso está definido como E. Entonces, la deformación va a ser esa relación entre el incremento de longitud con respecto a la longitud inicial. ¿Ok? Esta relación es importante porque, al igual que van a verlo en mecánica de materiales, con ello se va a analizar lo que es la deformación de vigas y columnas, pero considerando otros conceptos como el módulo de elasticidad, el módulo de Poisson. En este caso solo nos enfocamos en la parte matemática. Entonces, si hacemos este análisis de la relación de el incremento de longitud con respecto a la longitud inicial, ¿ok?, lo que habíamos dicho de considerar desplazamientos o deformaciones tan pequeñas, estas se van a definir como un límite. Límite cuando el incremento tiende a cero. Entonces, esta relación va a tender a cero, es decir, van a ser deformaciones muy pequeñas, ¿ok? Y esa relación entre el cambio de longitud con respecto a la longitud inicial y su límite, como habían visto, va a ser una diferencial, ¿ok? Entonces, la diferencial de el incremento de longitud con respecto a la longitud inicial definirá lo que es la deformación, ¿ok? Entonces, el texto nos dice la deformación se considera como el límite de la distancia, ¿ok?, incrementada en relación a la distancia inicial. Por tanto, es la derivada de la función desplazamiento, tomando en cuenta su posición de ese punto a analizar. Entonces, ese punto A amarillo que tenemos aquí se va a desplazar, va a tener, ¿ok?, un cambio de posición. Entonces, este cambio de posición va a ser una diferencial de la función desplazamiento. Es importante considerar
esa definición de este cambio de posición como una diferencial de la función de desplazamiento porque nos ayudará a analizar el tensor de deformación que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Si analizamos dos puntos de lo que es una viga empotrada, ¿ok? Aplicándole una fuerza, tenemos en primer lugar lo que es una posición inicial de los puntos P y Q, ¿ok? Y aplicándole lo que es una fuerza, estos van a cambiar. Entonces, este cambio de posición lo vamos a llamar para el punto P, UP, y para el punto Q, UQ, ¿ok? Entonces, así como vimos que el límite va a ser, que la deformación va a ser ese límite de la relación entre lo que es el incremento de longitud con respecto a la longitud inicial o lo que es la diferencial de la función de desplazamiento, aquí también tenemos esa condición. Entonces, el límite o la deformación en el caso del eje X, porque es la forma en la que se está desplazando, entonces va a ser el límite de la diferencia entre lo que es las distancias finales de los puntos P y Q, ¿okay? En ese caso se referencian como P asterisco y Q asterisco, menos la separación inicial que tengan, PQ, entre la separación inicial que tengan. Entonces, si tomamos este límite entre el incremento de la posición o de la distancia entre PQ con respecto a la distancia original que tenían, también tendríamos la diferencial de la función de desplazamiento de estos dos puntos. ¿Ok? Tenemos también lo que son las deformaciones angulares, también llamadas tangenciales de corte o cizalladura. ¿Ok? Si tenemos aquí un cuerpo y se le aplica una fuerza paralela a la superficie donde se le aplique, ¿ok? En ese caso vamos a tener un cambio de posición de los puntos, pero de manera angular. ¿Ok? Sufre una deformación que ocasiona aquí lo que es un ángulo de cambio de posición. Entonces, este ángulo Y va a ser igual a la relación entre el cambio de posición horizontal con respecto a la altura que tenga. ¿Ok? O la tangente de ese ángulo Y. ¿Vale? Si nosotros analizamos lo que es un elemento que tenga lo que son fuerzas tangenciales, también sufre lo que es una deformación de esos puntos, donde de manera generalizada nos dice que el cambio de posición va a estar en relación al ángulo, que en este caso sería y entre 2. ¿Vale? Entonces, esa sería la diferencia entre la deformación lineal, ¿ok? Y la deformación angular, ¿ok? La deformación lineal la vamos a definir como la diferencia de la función de desplazamiento o la relación entre la posición final inicial que vaya a tener un punto o la relación entre dos puntos y las deformaciones angulares, aquellas que son causadas por fuerzas paralelas a la superficie donde se le aplica y surge un ángulo que nos va a dar la posición del punto final. ¿Ok? Punto inicial, punto final. Y crea lo que es un ángulo como la relación entre ese cambio de posición horizontal con respecto a la altura. ¿Sí queda claro? ¿Ok? Vamos ahorita a enfocarnos a la deformación infinitesimal, que es la que nos va a dar las pautas, ¿ok? Para definir lo que es el tensor de deformaciones, que nos va a ayudar a buscar el vector de formación y su componente longitudinal y tangencial. Las deformaciones infinitesimales, ¿ok? También denominada como teoría de pequeñas deformaciones, va a tener dos hipótesis en las que se va a basar. En primer lugar, los desplazamientos son muy pequeños frente a las dimensiones típicas del medio continuo, ¿ok? Entonces va a ser cuando ese cambio de posición va a tender a cero. Ese es el límite, ¿ok? Es esa diferencial de la función de desplazamiento. Y la gradiente de los desplazamientos son muy pequeños, infinitesimales. Vamos a ver ahorita cómo la gradiente nos va a dar lo que es
un tensor gradiente de deformación, que básicamente es esa diferencial de la función de desplazamiento, pero analizándolo en las tres posiciones X, Y, Z. Para entender mucho mejor esa deformación infinitesimal, tenemos que definir dos conceptos. ¿Ok? En primer lugar, lo que son las coordenadas materiales y las coordenadas espaciales. ¿Ok? Bueno, vamos a decir que tenemos un medio continuo donde tenemos sus coordenadas, ¿ok? Está en un plano en 3 dimensiones con sus vectores unitarios, E1, E2 o E3. También podemos llamarlo como IJK o VW. Y vamos a tener en este caso también sus tres coordenadas, ¿ok? Cuando analizamos lo que es el cambio de posición de una partícula o de un punto P en el medio continuo, vamos a tener lo que es una configuración de referencia y un instante de referencia. Esta configuración de referencia o instante de referencia es aquella posición en el tiempo cero, cuando no se ha tenido ningún cambio en el medio continuo. ¿Ok? Si lo analizamos en una viga o una columna, es esa posición antes de aplicarle lo que es una carga. ¿Ok? Aplicándole lo que es una carga, una fuerza externa, entonces vamos ya a tener una configuración actual en un instante actual. Entonces ya no analizamos lo que es el instante de referencia o la posición inicial del medio continuo, si vamos a analizar la posición actual en este tiempo. Bueno, entonces definiendo lo que son estos términos y esta caracterización del medio continuo respecto a una carga aplicada, vamos a decir entonces que la descripción de la posición para el tiempo de referencia, es decir, la posición inicial de cada uno de los elementos diferenciales que integran el medio continuo, se conoce como coordenadas materiales. Y las coordenadas espaciales permiten definir lo que pasa en el espacio. No ofrece información con relación a los elementos que constituyen el continuo, al comportamiento de las partículas en sí, ya que una coordenada en el espacio puede ser ocupada por diferentes partículas para diferentes tiempos. ¿Qué se refiere eso de las coordenadas materiales y coordenadas espaciales? La coordenada material va a describir la posición de la partícula, ¿okay?, que conforma el medio continuo. Entonces, si nosotros ya comentamos que analizamos una partícula llamada P, ¿okay?, esta partícula va a tener su coordenada material en un tiempo 0, que sería su posición inicial, en un tiempo 1, que sería una posición actual, y en el tiempo 2, que sería también la posición actual. Entonces, mientras este punto P, que es una partícula del medio continuo, se esté moviendo, ¿okay?, según la posición que tenga en el plano de referencia, va a ser su coordenada material. ¿Okay? Entonces va a ser esa posición de cualquier partícula que conforma el medio continuo. A diferencia de las coordenadas espaciales, que sería cualquier punto del plano de referencias del espacio donde pueda ocuparse por cualquier partícula. Entonces, la coordenada material se referirá a una partícula en especial del medio continuo, y las coordenadas espaciales se referirá a cualquier punto del espacio donde pueda cruzar, ¿okay?, diferentes partículas del medio continuo, cada uno con sus componentes X, Y, Z. Entonces, obsérvense que para la descripción material o la coordenada material del medio continuo, vamos a tener sus coordenadas X, Y, Z definidos con las letras mayúsculas. Y para las coordenadas espaciales, definidas con las letras minúsculas X, Y y Z. ¿Okay? Por eso, en esta imagen tenemos aquí sus dos coordenadas, ¿okay?, donde al instante de referencia o la posición inicial de esa partícula, vamos a tener sus coordenadas materiales, ¿ok? Y para el instante actual de análisis va a tener su coordenada espacial, porque va a tener ahí un cambio de posición en el espacio. Inicialmente, también vimos cuando comentamos la deformación longitudinal que
ese cambio de posición o ese incremento de longitud la definiríamos como límite cuando tiende a cero o como la diferencial de función de desplazamiento. También dentro de el análisis vamos a considerar a esta posición como esa diferencial de la función de desplazamiento entre un punto P y un punto Q. ¿Ok? Entonces, esta diferencial nos va a dar lo que es la ecuación fundamental de la deformación, pero derivado parcialmente con respecto a lo que es la coordenada material. Entonces, observamos que sería una derivada parcial de la coordenada x minúscula, sería una coordenada espacial con respecto a la coordenada material. Lo mismo que vimos en la deformación longitudinal. Va a ser esa posición final respecto a la posición inicial que tenga el punto P o el punto Q. Esto con respecto a esa diferencial o este cambio de posición de X. ¿Ok? Entonces, si nosotros llamamos F a esa función que nos va a dar ese cambio de posición de los puntos multiplicado por dx, vamos a tener aquí un producto punto que nos va a dar el tensor gradiente material de la deformación, que va a ser este producto de x con el operador nabla que ya habíamos visto en la unidad 2, que sería las derivadas parciales de las coordenadas espaciales con respecto a las materiales. ¿Okay? Entonces, ese cambio de posición en el espacio siempre va a estar referido a la posición inicial del medio continuo, ¿okay? Comentado como coordenadas materiales. Entonces, si nosotros hacemos este producto, tenemos que sería las coordenadas espaciales x1, x2, x3 de la posición final del elemento, de la partícula, con respecto a las derivadas parciales de la posición inicial o las coordenadas materiales del medio continuo. Esto nos va a dar lo que es el tensor gradiente de deformación, que va a ser una matriz de 9 componentes con derivadas parciales de cada uno de los componentes de las coordenadas espaciales o la posición final de la partícula del medio continuo con respecto a las coordenadas materiales o la posición inicial del medio continuo. Entonces, el tensor gradiente de la deformación contiene la información del movimiento relativo a lo largo del tiempo t de todas las partículas materiales en el entorno diferencial de una dada, identificada por sus coordenadas materiales x. En efecto, la ecuación fundamental de la deformación proporciona la evolución del vector de posición relativo de x en función de la correspondiente posición relativa de x en el instante de referencia. Entonces, la posición relativa va a ser la posición inicial de esos puntos del medio continuo caracterizados por las coordenadas materiales y esos cambios de posición de estas partículas que serían las diferenciales de la función de desplazamiento con respecto a las coordenadas espaciales que tenga ya en este instante actual el medio continuo. Esto es importante porque nos va a servir para definir lo que es el vector de formación. ¿Okay? Sabiendo entonces que las coordenadas materiales nos referirán como la posición inicial de un punto P del medio continuo y las coordenadas espaciales como la posición final respecto a una fuerza aplicada, ¿okay? Sabemos entonces que la posición respecto a un origen puede ser definido como un vector. Entonces, si el punto P y Q y su posición puede ser definido como un vector respecto a un origen o a un sistema de referencias dado, esos van a tener su componente U, V y W o IJK, ¿ok? O como todo vector en un plano en 3 dimensiones va a tener su componente X, su componente Y y su componente Z respecto al vector unitario, IJK, ¿ok? ¿Qué pasa? Que si hacemos este vector de cambio de posición de los puntos P y Q a los puntos P asterisco y Q asterisco, que sería UQ y UP, se pueden definir como ese vector de cambio de posición del punto Q como la suma del vector de cambio de posición de P más J por la diferencial de R.
la diferencial de R va a ser esa distancia que tenemos entre P y Q. ¿Okay? J, ¿qué va a ser? J va a ser ese tensor gradiente de deformación, perdón, ese tensor gradiente de deformación que habíamos visto, que sería ese cambio de posición respecto a las coordenadas materiales. Entonces, al hacer esto, tenemos esa simplificación de las coordenadas del punto P y las coordenadas del punto Q con respecto a los puntos P y ese tensor gradiente de deformación o el cambio de posición. ¿Okay? Esta suma o esta formulita que tenemos con cada una de las coordenadas del punto P y Q y del tensor gradiente de deformación con su diferencial, simplificado nos va a dar lo que es una suma de componentes para el tensor de deformación y el tensor de rotación. Entonces, J, que es ese tensor gradiente de deformación, que va a ser el que nos va a caracterizar los cambios de posición o el movimiento de las partículas en un medio continuo, se puede definir como la suma de lo que son las deformaciones que pudiese tener lo que es el medio continuo, caracterizado por esta matriz de 9 componentes, sumándole lo que es la rotación que pudiese tener esta partícula, caracterizado por esta matriz de 9 componentes. Entonces, analizando estas matrices, el tensor de deformación, que es la simétrica de ese tensor gradiente de deformación, ¿okay? Tenemos en su diagonal lo que son, si se fijan, las derivadas parciales de lo que son las componentes del vector u con respecto a x, del vector v con respecto a y y del vector uw con respecto a z. Entonces, eso serían las deformaciones longitudinales respecto a x, y y z. Y cada una de estas sumas de derivadas parciales dividido entre 2 van a tener lo que es el mismo valor, es decir, va a ser una matriz simétrica y van a corresponder a las deformaciones tangenciales o angulares que tenga el medio continuo. Nos vamos a enfocar en esta, en el tensor de deformación. El tensor de rotación no la vamos a analizar porque en este caso el tensor de rotación estudia lo que son sólidos rígidos. Acuérdense que dentro del medio continuo solo vamos a estudiar sólidos deformables. Por tanto, solo vamos a considerar para su estudio el tensor de deformación. ¿Okay? Entonces, ese tensor de deformación, así como vimos en la unidad 2, que había un tensor de tensiones de cauche, este nos va a caracterizar la posición o las deformaciones que va a tener un medio continuo. ¿Okay? Entonces lo vamos a llamar tensor de deformación. Entonces, las deformaciones longitudinales serían estos componentes de la diagonal principal y los demás restantes van a ser las deformaciones tangenciales. Tenemos esta matriz de 9 componentes, ¿okay?, que la podemos representar de esta forma o en su notación científica como, ¿okay?, estos valores, donde si se dan cuenta utilizamos la misma letra epsilon que denota deformación. O en su notación ingenieril de esta forma. Entonces, esto va a ser igual a esto, que va a ser igual a esto, pero en diferentes notaciones. Esto es igual a esto y es igual a esto en diferentes notaciones. Entonces, aquí tenemos el ejemplo para la deformación longitudinal en X y para la deformación tangencial XY. ¿Okay? Si hacemos esto en cada uno de los puntos, vamos a tener que esto es igual a esto, igual a esto, esto igual a esto, igual a esto, igual a esto, esto igual a esto, igual a esto, igual a esto, pero representado en diferentes notaciones. Para que veamos tanto este desarrollo de lo que es el tensor de deformación, porque nos van a ayudar a buscar lo que son las operaciones para encontrar el vector de formación
su componente longitudinal y su componente tangencial. Entonces, yo nuevamente lo relaciono con la unidad 2 porque es un tema que ya vimos. En la unidad 2 vimos que encontramos el vector tensión multiplicando lo que es el tensor de tensiones de Cauchy con el vector normal del plano de corte. Bueno, en el caso de las deformaciones es lo mismo. El vector de formación va a ser igual al producto de el tensor de deformación multiplicado por el vector normal respecto al plano de corte. Así como también en la unidad 2 que vimos que la componente normal de ese vector tensión era el vector tensión multiplicado nuevamente por el vector normal, la componente longitudinal, en la deformación va a ser igual la multiplicación del vector de formación por nuevamente la normal del plano de corte. Y la componente tangencial también es el mismo valor, ¿ok? Entonces va a ser la relación de del vector tensión al cuadrado igual a su componente longitudinal al cuadrado más un cuarto de la componente tangencial al cuadrado. Esas tres formulitas nos van a servir para buscar lo que es el vector de deformación según el corte en el medio continuo con su componente longitudinal y tangencial. Entonces, con esto concluimos lo que es esa primera sesión de la clase. Esperemos que nos sirva. Y en la siguiente ya vemos lo que son unos ejemplos para que quede más claro y algunos PDFs de otros ejemplos que les va a servir para comprender los temas.